Miguel se levantó del suelo, aún con la llave en la mano. La luz que había emanado de ella comenzó a desvanecerse lentamente, como si el objeto hubiera cumplido con su propósito temporal. La casa, por un momento, parecía quieta, como si estuviera esperando algo, como si estuviera observando cada uno de sus movimientos. El pasillo frente a él seguía siendo oscuro, pero ya no sentía la misma opresión, esa sensación de ser observado, de ser acechado. Sin embargo, el aire estaba cargado de una tensión palpable. La casa no lo había dejado en paz, solo había dejado de perseguirlo por un momento. Miguel caminó, lento, aún temeroso de lo que pudiera encontrar. La puerta por la que había entrado antes se cerró de golpe, con un sonido sordo que hizo que su piel se erizara. Miró hacia la llave que aún tenía entre las manos. Era vieja, demasiado antigua, y algo en ella lo inquietaba profundamente. ¿Por qué reaccionó de esa manera ante la sombra? ¿Qué significaba? ¿Era la clave para salir de la casa? O peor aún, la llave era la misma prisión que había comenzado a rodearlo. La incertidumbre lo ahogaba. La pérdida de Sofía seguía siendo un peso que arrastraba. Pero ahora, la pregunta de si todo esto había sido producto de su mente rota, de su dolor, se cernía sobre él. ¿Acaso había provocado todo lo que estaba sucediendo? ¿Acaso la casa se había alimentado de su sufrimiento? Pasó de largo por varias habitaciones vacías, todas con el mismo aire de abandono. Ninguna parecía ofrecer una salida, ninguna revelaba algún secreto oculto, pero conforme avanzaba, se dio cuenta de que las paredes comenzaban a parecer a algo que había visto antes. Los patrones en los empotrados, las grietas en las maderas, los colores, todo parecía familiar. Algo estaba cambiando. La casa parecía adaptarse a sus pensamientos, transformando según sus recuerdos. De repente, algo escuchó, un suave susurro a la distancia. Era la voz de Sofía, un llanto, pero a la vez una risa entrecortada, una mezcla de emociones que lo desconcertó. Miguel, ven a mí. Su corazón dio un vuelco. Algo en esa voz le hacía pensar que no era solo un eco de su mente, era algo más, algo que provenía de la casa, una trampa sutil que se había tejido alrededor de él. La tentación de responder, de seguir esa llamada, era fuerte, pero sabía que no debía. Había aprendido a dudar de todo lo que percibía, de todo lo que su mente le mostraba. Sin embargo, sus pasos lo llevaron sin querer hacia el origen de esa voz, hacia una habitación que nunca había visto antes. Estaba al final de un largo pasillo, oculto detrás de una pared rota, como si la casa hubiera decidido mostrarle algo nuevo, algo que debía encontrar. La puerta estaba entreabierta y la luz que salía de ella era cálida, pero a la vez demasiado intensa, casi cegadora. Entró, sin pensar, sin detenerse. La habitación era pequeña, decorada con muebles viejos y cubiertos de polvo. Un espejo grande colgaba de la pared, pero no era un espejo normal. La superficie estaba distorsionada, como si estuviera viendo una versión retorcida de la realidad. La figura de Sofía apareció en el reflejo, pero no era ella. Sus ojos estaban vacíos y su rostro, en lugar de sonreír, mostraba una mueca grotesca de dolor. Su cuerpo estaba envuelto de sombras. Su presencia. Miguel. La voz sonaba ahora distante, como si proviniera de otro lugar. ¿Qué has hecho? Miguel se acercó al espejo,
como si fuera atraído por un imán. El reflejo de Sofía lo observaba, con una tristeza profunda, una tristeza que Miguel nunca había visto antes en ella. ¿Por qué me dejas aquí? La voz se entrelazó con un sollozo. Miguel extendió la mano hacia el espejo, pero antes de que pudiera tocarlo, la figura de Sofía en el reflejo desapareció y una nueva imagen apareció. Era él, su propio reflejo, pero distorsionado, con los ojos vacíos y la expresión congelada de una mueca de terror. Un escalofrío recorrió su espalda y al darse cuenta de que no solo la casa lo estaba atrapando, sino que también él mismo se había convertido en la parte de la pesadilla. Tú también eres parte de la oscuridad, Miguel. La voz resonó en su mente, más fuerte que nunca. De repente, el reflejo de Miguel comenzó a moverse por sí mismo, independientemente de sus movimientos. El Miguel del espejo sonrió, una sonrisa cruel, mientras la oscuridad comenzaba a apoderarse de su rostro. Las sombras en la habitación se hicieron más densas y el aire se llenó de un frío que calaba hasta los huesos. La casa no solo lo había absorbido, sino que había comenzado a consumir su alma, su ser. Cada recuerdo, cada fragmento de su vida se desmoronaba ante él. Miguel, luchando por mantener la cordura, dio un paso hacia atrás. Intentó apartarse del espejo, pero sus propios ojos lo seguían, observándolo, burlándose de él. Algo en su interior gritaba, pero las palabras no salían. No hay escapatoria, Miguel. La voz del reflejo era la misma que la de él, y su tono de desesperación se convirtió en un susurro frío. La casa te ha reclamado, y ahora serás su prisionero para siempre. En ese momento, el suelo debajo de sus pies comenzó a temblar. Las paredes se cerraban, las luces parpadeaban con fuerza, y las sombras se multiplicaban a su alrededor. Miguel sabía que algo definitivo estaba a punto de ocurrir. La casa, que había sido testigo de su dolor, ahora lo devoraba, y lo hacía parte de ella. La figura de Sofía volvió a aparecer, esta vez no como una ilusión, sino como una sombra oscura que avanzaba hacia él, su rostro demacrado y su cuerpo descompuesto. Te he estado esperando, Miguel. La casa ya no era un refugio para sus miedos, se había convertido en su cárcel. El final de su tormento estaba cerca, pero Miguel ya no sabía si podía resistir.